Este video tendrá información reciente del manga de One Piece. Pausa el video en este momento si no vas al corriente con la historia y no quieres recibir spoilers. A raíz del título del capítulo 1150 y los eventos que ahí sucedieron, los fans de One Piece pusimos atención al juego de mesa llamado Reversi, o también conocido como Otelo, al cual Oda parecía referenciar en el nombre de la técnica de Imu llamada Domi Reversi, a través de la cual transformó a Dory y a Brogy en demonios, así como a otros gigantes de Elbaf. Pero en este capítulo, el 1151, la referencia fue mucho más explícita, pues apareció un tablero del juego con las fichas y todo. Esto hace que el tema del Reversi no solo sea un tema de juego de palabras, sino que tal cual, el poder que Imu desató en Elbaf es crear un juego de Reversi. Las implicaciones de esto son importantes y quiero repasarlas a continuación. Rápidamente, las reglas del juego en el mundo real son las siguientes. Comenzamos con 2 fichas blancas y 2 negras en el tablero, como se muestra. El primer jugador, el que tiene las fichas negras, pone una ficha de su color en el tablero, y si hay fichas blancas en medio de otras negras, estas cambian de color. Así, cada jugador se turna y las fichas se van volteando, hasta que el tablero está lleno y gana el que tiene más fichas de su color. En el capítulo 1150 hubo una escena donde algunos gigantes que quedaron en medio de Dory y Brogy también se convirtieron en demonios. Y aunque a mí se me pasó esa referencia, quizá muchos de ustedes sí la captaron. Esto es parte de las reglas del juego. Podríamos decir que esos gigantes eran fichas blancas en medio de 2 negras y por eso se convirtieron. Y ahora en el capítulo 1151 esto se mostró de forma mucho más explícita. Cuando Dory y Brogy rodearon a un gigante, en el tablero aparece una ficha blanca alrededor de 2 negras y acto seguido se convierte en un demonio. Entonces aquí comprobamos que lo que hizo Imu es directamente iniciar un juego de Reversi de forma completamente literal. Incluso Kiringham menciona brevemente lo siguiente: el tablero ya está cubierto con nuestro color. Esto vuelve a reiterar que estamos en un juego de Reversi, al hacer referencia al tablero y toda la cosa. Eso podría darnos pistas no solo del funcionamiento del poder de Imu, sino de cómo se resolverán las cosas. Hay mucho que decir, así que vamos por pasos. En el video anterior, en donde discutí el capítulo 1150, yo, así como probablemente casi todos los que leímos el capítulo, propongo que si Imu es el jugador de piezas negras, entonces Nika, o sea Luffy, sería el jugador de piezas blancas. Esto es completamente lógico, pero en el sentido literal del juego, cuando 2 piezas blancas se sitúen físicamente rodeando a una negra, esta se tiene que revertir, tiene que dejar de ser demonio. Es decir, el método para desconvertir a los demonios podría no tener que ver con los poderes de Nika en sí, ni los tambores de liberación, ni nada de eso, sino directamente con las reglas del juego. Cuando Imu inició todo esto, designó a Dory y a Brogy como sus 2 piezas negras, y aunque su poder se veía invencible, la debilidad debe ser que al mismo tiempo tuvieron que designarse 2 personas como las piezas blancas. ¿Quiénes serían esos? Bueno, Luffy no, porque así como Imu, él sería el jugador, por decirlo así. De manera que en mi opinión las fichas blancas son Hairudin y Loki, los 2 hermanos gigantes que se encargarán de salvar a Elbaf. Y creo que entonces se dará una situación algo curiosa en donde vamos a estar viendo voltearse a los personajes una y otra vez hasta que haya un ganador. Esto me parece interesante porque entonces los poderes de Imu podrían ser un paralelo mucho más directo de lo que pensábamos a los poderes de Sugar, cosas que tienen que ver con juegos. No sé si esto vaya a ser verdad y absolutamente todos los poderes de Imu tengan que ver con este tema, pero es una gran posibilidad. Muchos hemos hecho alusión a la idea de que Imu es un demonio caricaturesco y la similitud con el que aparece en el videojuego Cuphead ha sido hecha por múltiples personas, yo incluido. En ese juego el demonio está detrás de la operación de un casino y típicamente el demonio ha sido relacionado con temas de apuestas y juegos de diversa índole, ya sea de azar o de destreza. Así que la idea de que todos los poderes de Imu tengan relación con juegos me hace sentido. Hay que estar atentos entonces a referencias a juegos en la obra. Por el momento se me ocurren algunas que son muy marcadas.
Una viene del arco de Guano, cuando el CP0 va monitoreando la batalla de Onigashima en un tablero de Go. Incluso este tablero aparece en el capítulo 1016 del manga, y ya sabemos que el número 16 es uno que se relaciona con el nombre de Imu. Otro está en el momento en el que Sabo ataca a Imu para rescatar al Rey Cobra. El ataque que Sabo usa en contra de Imu se llama Otebisha, que es una jugada del shogi, que para quienes no lo sepan es un juego muy similar al ajedrez. Otebisha se refiere a un ataque doble, que en términos de ajedrez sería básicamente lo mismo a cuando se hace un jaque al mismo tiempo que se ataca otra pieza, que en este caso Otebisha se refiere al ataque de el rey al mismo tiempo que a una pieza que se llama Hisha, que suele traducirse como torre, porque se mueve igual que la torre del ajedrez. Entonces Sabo atacó a Imu y al Gorosei a la vez, es un ataque doble, al rey y a otras piezas, y de ahí se hace la referencia. Una más está en la portada del capítulo 1113, en donde vemos a Robin jugar una partida de ajedrez, donde el resto de los Mugiwara son las piezas en posesión de Robin. Esto hace que haya una pista más del paralelismo interesante que hay entre Imu y Robin. Te dejo en la descripción un video en el que hablo al respecto para que lo revises, aunque creo que próximamente merece darle una actualización en vista de lo más reciente. La razón quizá de que los poderes de Imu se vean tan grandes e imparables podría ser que los activa sin que la gente sepa en lo que se está metiendo. Es decir, no saben que están en un juego y por lo tanto pierden porque no entienden las reglas. En el momento en el que se descubran, sin embargo, las cosas podrían cambiar. Pero no hay que olvidar que Imu en sí tiene poderes no solamente de juegos, puede materializar armas, tiene una transformación demoníaca y puede darle poderes a sus subordinados. Aun y cuando el tema del reversi nos dé pistas, no tenemos todavía el panorama completo de las habilidades de Imu como para asegurar que todo tiene que ver con temática de juegos. Así que hay que esperar antes de afirmar que Imu todo este tiempo fue secretamente el protagonista de Yu-Gi-Oh! Un detalle muy importante que podríamos dejar pasar es que Kiringam conoce perfectamente de qué va la cosa, pues su comentario sobre el tablero nos deja ver que no es la primera vez que ve en acción los poderes de Imu. No sé cuánto tiempo lleve Kiringam siendo Caballero de Dios, pero esa podría ser una pista de que Imu ha usado este poder previamente y tal vez hace poco. Creo que es lógico comenzar a especular que la idea de que Imu sí estuvo en el incidente de God Valley va a ser cierta, y no solo eso, sino que inició un juego similar al que estamos viendo aquí, si no es que se trató del mismo, del Reversi. Si esto llegara a ser verdad, ahora sabríamos por qué Garp y Roger tuvieron que aliarse para enfrentar a Rox. Garp y Roger podrían haber sido las piezas blancas en esa ocasión, y Rox y alguien más, tal vez Garling o alguna otra persona de God Valley, habrían sido las piezas negras. Me parece que si el poder de Imu es crear juegos, debe poder hacer otros diferentes del Reversi, pero por lo pronto es una idea tentadora pensar que algo así pasó hace 38 años. Y bueno, si dejamos volar la imaginación, que algo así sucedió también en el siglo vacío. Las repercusiones de que el poder de Imu se base en crear juegos en la realidad con reglas específicas podría ir mucho más allá. La disposición de la gran línea y la ruta de Log Post podría ser parte de un juego inconcluso entre Joy Boy e Imu, en donde los poneglyphs detallan las reglas para que luego de la muerte de Joy Boy alguien más pueda terminarlo. El mismo One Piece podría tener que ver con ese juego. También se me ocurre que lo que estamos viendo en el mural del árbol Adam sea un juego en el que todos están combatiendo contra Imu. Hasta ahora no sabemos por qué el demonio que aparece ahí tiene un sol en la mano, y parecería como si Joy Boy y el resto están intentando recuperarlo, tal vez como algún juego de pelota. Ese podría ser otro de los poderes que Imu puede desencadenar usando su libro mágico. Por lo pronto, y para efectos de lo que está sucediendo en Elbaf, el juego de Reversi termina cuando el tablero ya se ha llenado en su totalidad. No sé cómo se traslade eso, porque aquí, a diferencia del juego de mesa, las piezas pueden moverse, pero quizá acá el ganador sea quien logre que todas las piezas, en este caso todos los habitantes de la isla, se conviertan a su color. Así que tal vez sí podríamos tener algunos Mugiwaras convertidos en demonios más adelante. Lo que me queda duda es si Imu sabe, al activar su poder, qué personas van a ser las piezas blancas. Imagino que si existe tal cosa como las piezas blancas, Imu debería saber que existen, pues ha tenido este poder por siglos. Lo que no estoy seguro es si en este momento tiene idea de quién fue seleccionado como el jugador oponente y sus fichas. Quizás sí lo sabe, pero no le preocupa, pues para que fueran una amenaza estos oponentes tendrían que entender el juego,
Y no solo eso, ganarlo, con la desventaja de que Imu ya ha estado convirtiendo a bastantes gigantes. Tal vez precisamente él cree que el jugador de piezas blancas es Yarul, reconociéndolo como el líder de la isla, y por eso mandó a Dorry y a Brogy a eliminarlo. En ese caso podríamos tener una dinámica en donde Imu esté equivocado y, dada la presencia de Luffy y de Loki en Elbaf, sea uno de ellos el verdadero oponente, haciendo que Imu cometa un error en su estimación que podría costarle caro. Ya de por sí los poderes de Imu se veían rebuscados en el capítulo anterior, pero en vista de la información nueva, lo son todavía más. Aunque algo que caracteriza a One Piece es que, aunque las pistas sean complejas y rebuscadas, la respuesta termina siendo simple. Habrá que aguantar todavía un tiempo antes de entender el tema completamente, pero por el momento dime, ¿qué teorías tienes y cómo interpretas los poderes de Imu con lo visto hasta ahora? Además, no olvides darle like a este video si te gustó y suscríbete al canal para más contenido de One Piece. Muchas gracias a todos los miembros del canal por su apoyo. Agradezco a los caballeros de Enel, Hana Hana no Mi, Mane, Skype el mejor arco del mundo, Gonzalo Cazorla, Devil David, Fernando Vincelli y Lucas Arriola, así como a todos los comandantes Zinc, Alup, Ramón Parra, Mugiwara Ocelot, Federico Juader, David Ginas, Luis Mira, Soy Dani Barrios, Miguel Pérez, Alejandro González, Jerónimo Angiolillo, Iván, Agustín, Terresegundos, Cristian Ledes Macandás, Miguel Cuda, Osef de Yolide, Lucas Núñez, Kaiserek, Waldo, Léeme la Mente, David Dionisio, Ches 93, Oscor 25, Chofócrates, Benjamín Bustos, Jarayuco 1, Diego Ahumada, Roberto Sea, Tiago Suárez, Fale Ferga La Fida, Sari Aguilar, Brian Kirsinger, Maineragon, Eduardo RS, Gonzil, Félix Alba, Cabanana, González de Mario, Sincro GR, Fiorella Paulini, Jessica Pérez, Gerhard Titich, Alegod, Ángel Salazar, Emile Acuyart, Pedro Teruel, Fede González, Juanini, Charles de Ray, Cinques Hermoso, Belinojosa, Dios del Café Soluble, Fabián Coelho, Etnaneme, Lucas García, Gabriel Peña, Jesús Novelo, Fede Rodríguez, Netanita, Anmin Martínez, Facundo Elizondo, El Dial Caprio, Andrea Sanabria, Paulo Ulises, Abrama SL, Safu del Zungol, Stevens, Ay Pero Que Rico, Mauricio Ortega, Helic, Meomasteri, Minor Alonso, Emiliano Burgos, Esperanza D, Gonzalo Ariel Villa, Luis Arnott, José Román, El J, Andrew Haza, Saida y No HBS, Juan, Tarnik, Edgar SB94, Adro, X Mugiwara 56, David Nightraid, Agnet Solano, Alejandro Ballesteros, Castañeda, DD 92954, Juan Trejo, Josque 666, Cristóbal Vázquez, Racena, Daniel Flow, Ovide, Yo y Marco Ortiz, así como a todos los piratas Zinc. Si quieres ser parte de los miembros del canal en cualquiera de sus niveles y aparecer al final de los videos, así como tener acceso anticipado, haz clic en el botón de unirse o en el enlace en la descripción. Muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el próximo video.